profesor Valdivia, el tema que presento es el existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre. Claramente tenemos en cuenta que Jean-Paul Sartre es un ateo convicto y confeso, ¿no? Y que obviamente va a sentar una posición desde su punto de vista atea. Sin embargo, el existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre, no va a atacar directamente, en conciso, a Dios, sino que va a demostrar que lo que prevalece ahí no es la libertad. O sea que no importaría si existiera Dios o no. Entonces él se va a basar claramente en lo que es la libertad y no precisamente va a atacar lo que es la existencia de Dios. Sartre entiende por existencialismo un tipo de doctrina que hace posible toda la vida humana. Además que toda acción implica un medio de subjetividad o una planificación. En este tipo, por ejemplo, en un cristianismo podría sostenerse que hubo una planificación previa a la existencia. En el caso, por ejemplo, de Dios, Él planificó, tenía un objetivo en el caso del hombre para su existencia. En el existencialismo obviamente vamos a encontrar dos tipos de existencialistas, ¿no? Lo que son los cristianos y los que son ateos, es lo que implica Sartre. Los cristianos se podría tocar a Asper y asimismo los ateos a Sartre. Pero ¿qué es lo que tiene en común el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano? En considerar que la existencia precede a la esencia. Como ya lo había nombrado, que en el existencialismo ateo que primero se existe previamente a una esencia, o si se prefiere que hay a partir de una subjetividad. ¿Pero qué significa esto? Sartre pone un ejemplo claro de un obrero o de un artesano que va a utilizar, que va a producir un abrecartas. Previa a la producción en materia de abrecartas, él va a tener un concepto de lo que es el abrecartas, a qué es el objetivo de este abrecartas, para qué se va a dedicar. Previamente va a tener un carácter técnico. Entonces, lo mismo va a ocurrir con Dios, ¿no? Cuando crea sobre la versión, Dios tiene un concepto, ya tiene una idea para qué crea el mundo o para qué crea en este caso al hombre. Sin embargo, para los ateos no pasa lo mismo, que con la esencia precede a la existencia, sino todo lo contrario. Si bien es cierto que los cristianos se basan en una hipótesis en que el hombre es el poseedor de una naturaleza humana, toda naturaleza humana es el concepto humano, lo que yo concibo por naturaleza humana en este caso. Se encuentra en este concepto generalmente en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un ejemplo universal. Todos tenemos un concepto particular de un concepto universal. El existencialismo ateo, creo yo que como Sartre es más coherente todavía. Obviamente declara que Dios no existe, pero por ende la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de ser definido por algún concepto. Heidegger se hace la pregunta de qué significa que la existencia preceda a la esencia. Significa en este caso que el hombre empieza por existir y se encuentra a sí mismo y surge recién después del mundo y se define. O sea que el hombre se define como tal, como un hombre. Esa es la existencia y previa a su definición, existe y previa a esa existencia se define como tal. El hombre tal como se concibe en el existencialismo no es definible, porque empieza por no ser nada. O sea, si el hombre no se concibe, entonces no tiene un concepto de sí mismo, no tiene un concepto de lo que es, entonces empieza por no ser nada, porque no tiene una concepción de lo que es. Y solamente será hombre después de lo que él se conciba, de lo que él cree que es. Pero ¿qué quiere decir con todo esto, no? En concreto, que el hombre empieza por ser algo
cuando se lanza al porvenir, cuando ya tiene un proyecto, cuando ya tiene por decir una definición de lo que es y se va a basar hacia su futuro. El hombre es en tanto como si tiene un proyecto. Obviamente el hombre es lo que un proyecto de ser y no lo que quiera hacer. Acá hay dos cuestiones diferentes, ¿no? Un proyecto de ser y no lo que quiera hacer. La diferencia es por lo menos, la diferencia es en qué es lo que entendemos realmente por querer ser. Una decisión consciente es posteriormente que el hombre se haya hecho a sí mismo. Por ejemplo, yo puedo querer ahora que, por ejemplo, no esté presente anarquistas o escribir un libro, pero todo esto es espontáneo, es solamente una voluntad mía y nada más. Pero si verdaderamente la existencia per se de la esencia, el hombre sería responsable de esto, previa planificación. Entonces Sartre sostiene que primero es la existencia y después es la esencia. Un ejemplo es si un obrero elige adherirse a un sindicato cristiano en vez a un sindicato gremial de organización partidaria, con esta decisión quiere indicar que se resigna de la solución, o sea, se resigna a que sea maltratado, a que sea explotado y compromete a los demás. Con eso el por Sartre destina que una decisión personal implica una decisión general, implica que por lo menos mi decisión también es responsable de los conceptos de los demás y la definición del hombre en los demás. Si deseo, por ejemplo, más concreto, si deseo casarme, tener hijos bajo un deseo de mi pasión, y no solamente me encamino yo, sino también encamino a la humanidad. ¿Por qué? Porque estoy bajo una vida de monogamia, de tener una vida personal, que implicaría en este caso a un concepto social, o implicaría asimismo una definición del hombre en general. Esto implica, por ejemplo, ya entrando a un problema de angustia, tanto en una angustia atea como una angustia cristiana. Y por ende, así soy responsable por mí mismo y por todos, ¿no? Creo como imagen del hombre. Si creo una imagen personalmente de mí, también estoy creando una imagen general de lo que es el hombre en general. Esta se cae de alguna manera en la angustia de muchos, que no están en una angustia supuestamente, pero también se enmascara, tanto en la angustia atea como en la angustia cristiana o en la angustia creyente en este caso, ¿no? Por ejemplo, creen que lograr uno mismo se compromete a sí mismo, pero cuando se le dice a una persona, y si todo el mundo procediera así, entonces lo que hace una persona simplemente se encoge de hombros y suele responder, todo el mundo no procede así. Esta pregunta, por ejemplo, debería implicarse, pero ¿qué sucedería si todo el mundo pensara de esa misma manera? O sea, mi decisión, puedo creer que es para mí mismo, pero ¿qué sucedería si todo el mundo pensara como yo? Si todo el mundo, por ejemplo, pensara someterse a una comunidad cristiana y no a un gremio que defienda mis derechos. Ahí había, por ejemplo, una cuestión de libertad que Jean-Paul Sartre lo va a explicar más adelante. Entonces, implica, por ejemplo, que mis decisiones de un hombre ya de alguna manera que se somete a una explotación también implica una definición que los demás tengan que someterse a ese sometimiento de explotación. Por ejemplo, el que miente y se excusa declarando todo el mundo no procede así, es una persona que está está mal en su conciencia, ¿no? Porque sabe, por ejemplo, que por el hecho que ha cometido un acto malo, pero no todo el mundo procede así. Puede haber otras personas que no procedan lo distinto, pero la pregunta correcta sería, ¿qué pasaría si todo el mundo procediera de esa misma manera? Cuando la angustia se enmascara, aparece, por ejemplo, Kierkegaard y nombra una angustia que él lo denomina la angustia de Abraham. Obviamente con Sartre él lo denomina la angustia de Dios, ¿no? Pero para no contar como un rosidealista, tomo el ejemplo el ejemplo de Kierkegaard, que él lo domina el ejemplo de Abraham.
todos conocemos la historia de Abraham. Un ángel, de alguna manera, Abraham escucha un nombre, perdón, la voz de un ángel y le dice: soy un ángel, tú eres Abraham y tienes que sacrificar, o la pone a prueba y tiene que sacrificar a su hijo. Pero ¿quién puede afirmar que verdaderamente es un ángel? ¿O qué puede afirmar que yo soy Abraham? O en mi caso, ¿qué puede afirmar que soy yo? ¿Qué es lo que me hace Abraham a la par de un hombre? ¿Mis cualidades o qué es lo que me hace a mí Abraham? Lo mismo sucede, por ejemplo, ahora. Había un ejemplo en que había una loca que tenía alucinaciones. Le hablaban por el teléfono y le daban órdenes. El médico le pregunta: ¿quién dice que es? Y la loca responde: dice que es Dios. Pero ¿qué nos confirma realmente, en efecto, que era Dios? Lo mismo que en aquellos entonces, ¿qué nos confirma realmente que existía, que era un ángel que le hablaba a Abraham? O si un ángel viene a mí, ¿y qué es lo que me prueba que realmente era un ángel? Y si oigo voces, ¿qué es lo que prueba que esas voces provienen del cielo? ¿O qué es lo que prueba que esas voces provengan del infierno? Pueden provenir de alguna parte, en realidad no lo sabemos. Y además, ¿quién prueba que esas voces también se dirijan a mí? No se encuentra en ninguna prueba y tampoco se encuentra ni siquiera un signo para convencernos de ello. Al final de cuentas, soy yo el que decide. Entonces aquí ya Jean-Paul Sartre define ya que puede o no existir Dios, eso ya no importa, sino que es uno el que toma la libertad de elegir determinadas decisiones. Puede que sea un ángel o no, pero yo soy el que defino que la acción de matar a mi hijo sea buena o sea mala, dependiendo de esas cualidades. Es por eso que responde que yo soy el que decide al final de cuentas si esa voz es de un ángel, o si considero que tal acto es bueno o es malo. Nadie me designa, nadie me designa tampoco que soy Abraham. Sin embargo, estoy obligado a hacer actos ejemplares. En esas cuestiones, por ejemplo, se ponía, por ejemplo, que debíamos seguir lo que decía Abraham, o lo que decía en este momento, en lo contemporáneo, Dios. Pero eso no implica que el elegir o no elegir determinada acción sea bueno o sea malo. Por mi parte, en una cuestión de libertad, como la de Sartre, implica que yo soy el que determino que tal acción o tal hecho sea bueno o sea malo. Lo mismo se supone un grupo de profesores laicos. Dijeron que, por ejemplo, que Dios es una hipótesis inútil y es muy costosa. Obviamente ya lo explicamos bajo la sustentación del sostenimiento de las iglesias, ¿no? y diferentes credos. Entonces estos profesores laicos suprimen la existencia de Dios. Sin embargo, para todos nosotros y como los profesores laicos es necesario crear un mundo vigilado, pero no un vigilado por un existencialismo de creyente en Dios, sino un mundo vigilado por valores, no pegar a una mujer, no robar, ser honestos, o algunos otros valores, ¿no? Haremos, por lo tanto, un trabajo que permita demostrar que estos valores existen, a pesar de que exista o no un cielo intangible. Es el hombre el que determina, al final de cuentas, si el hecho de matar a mi hijo, como en el caso de Abraham, sea un acto bueno o sea un acto malo. Lo mismo sucede en las relaciones que sostiene Sartre, ¿no? Es la libertad. Yo decido si determinado acto es bueno o es malo. Entonces, ¿qué implica esto? Que nada cambiaría, o sea, no importaría si Dios existe o no. Encontraremos los mismos valores y las mismas normas. Antes y durante, sí creeríamos que Dios existiera. Habría el mismo progreso, los mismos valores, el mismo trabajo de honestos, y haríamos una sociedad, en este caso, desarrollable y obviamente humanista. El hombre, por ende, es el porvenir del hombre. El hombre planifica previa a su existencia. Es realmente exacto, como lo sustenta Jean-Paul Sartre. Lo que sí se entiende en porvenir está en el cielo, o si esa cuestión es falsa, ¿no? O sea, si se entiende un porvenir que el reino de Dios está en el cielo, perdón, que el reino del hombre está en el cielo, entonces eso es realmente falso. Pero si se entiende un porvenir por hacer un proyecto, un porvenir virgen, en que el hombre planifica, eso sí es un porvenir realmente correcto, un porvenir exacto. Un ejemplo, por ejemplo, de la madre y un joven, por ejemplo, es que una madre se pelea con su esposo, de una manera su esposo termina con ella, le fue infiel y tiene 2 hijos, en la cual el hijo mayor muere y tiene un hijo menor. Entonces la madre, desamparada, se aferra a su hijo, vive por su hijo
y el hijo con sentimientos primitivos y además generosos, quería vengar a su hermano. Pero la madre, afligida por esta traición, vive por su hijo, repito esta síntesis. Pero el hijo aquí tiene dos posibilidades, ¿no? Dos caminos. En elegir a la madre o elegir unirse a las Fuerzas Armadas. Entonces no solamente se encuentra, en consecuencia no solamente se encuentra frente a dos tipos de acción, sino frente a dos tipos, a una correcta e inmediata que se dirige a indudable, ¿no? O sea, dos tipos de morales en este caso, por parte de dos tipos de morales. Una moral de simpatía y educación personal, que es la acción de mi madre, que es una acción personal, y la otra de la ficción más discutible, una acción amplia de unirme, por ejemplo, a un determinado grupo de las Fuerzas Armadas. Pero aquí la pregunta concreta es, ¿quién podrá ayudarlo a elegir realmente? La doctrina cristiana, se pregunta Jean-Paul Sartre, y él sustenta que no, que la doctrina cristiana dice así: si contaríamos con los puntos cristianos, tendríamos que valernos del amor al prójimo, del sacrificio por los demás, de elegir el camino más estrecho, en última instancia de ofrecer la otra mejilla, ¿no? Y pone el ejemplo de elegir el camino más estrecho, como lo ostenta en este caso la religión. Pero la pregunta, ¿cuál es el camino más estrecho, como lo ostenta la religión? Entonces, si ponemos una pregunta, por ejemplo, más amplia, ¿cuál es el camino más estrecho que hay que elegir? ¿El amor a la madre o el elegir combatir? ¿Quién es mi prójimo ahí? ¿Mi madre o el sector militar, en este caso los compañeros de lucha? ¿Cuál es la utilidad mayor realmente? La utilidad para luchar en un grupo, de utilidad de procesos, de ayudar a un determinado grupo militar, o una utilidad más concreta en ayudar a mi madre, dado que ésta vive por mí. Entonces, ¿quién puede decidir aquí a priori? Obviamente no va a decir una creencia cristiana o una creencia divina, sino que lo va a decidir uno personalmente, porque si ponemos la creencia cristiana, tendríamos estar contra la espada de la pared. ¿Quién es aquí mi semejante o quién es mi hermano? Si realmente mi madre o si es una comunidad de combatientes. Ninguna moral cristiana puede decidirlo eso, realmente lo decidimos yo o nosotros. Es por eso que Jean-Paul Sartre se centra en la libertad de uno mismo. Esto además está de más decir que siempre habrá una elección, aunque se elija que no, siempre habrá una elección. El hecho que yo no elija, ese hecho también hace que sea una elección. Ejemplo, si soy un ser, por ejemplo, sexuado y puedo tener relaciones con un ser de otro sexo y tener hijos, estoy obligado a elegir una actitud que influya comprometer a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque o bien me caso y tengo hijos, o bien puedo estar solo y ser casto, o bien casarme y no tener hijos. Pero esta cuestión implica, por ejemplo, de que yo sea monógamo o no, implica un contorno social. Y como ya pusimos el ejemplo, por ejemplo, de una persona, un obrero que sea sindicalista o que se una a un partido sindicalista, está decidiendo por los demás. Al final de cuentas, no una cualidad o una cuestión cristiana va a decidir por mí, soy yo el que decide. Entonces, si aquí doy mis conclusiones, dice, no hay otro legislador que el hombre mismo, y que aunque esté desamparado, decidirá sobre sí mismo, mi persona misma. Aunque esté desamparado, soy yo el que decide. Y que mostramos que no estemos volviendo a sí mismo, no siempre buscando fuera de sí, un fin, sino fuera de los demás, lo cual es la liberación. Y como el hombre se realiza precisamente en cuanto humano, el existencialismo no es otra cosa que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. No busca de ninguna manera hundir al hombre en la desesperación, algo que sí hace el cristianismo. El existencialismo no es tampoco un ateísmo en el sentido de llegar a agotarse en demostrar que Dios no existe. El cristianismo no se empecina en demostrar que Dios existe,
Más bien declara que aunque existiera Dios no cambiaría nada, que la libertad al final de cuentas lo tenemos nosotros. Y aquí un punto de vista en el que Sartre cree que no es que creamos en Dios que exista, sino que pensamos que el problema no es de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y asuma la decisión de sí mismo. Claramente Sartre no se empecina, a pesar de su posición atea, en que Dios exista o no exista, o atacar a Dios, sino claramente se ve que es que propone que el hombre, al final de cuentas, es que toma las decisiones, que la libertad predomina ante todo, a la par de que existan credos divinos o no. Gracias, eso es en cuanto a mi impresión.